empezó a tener como comportamientos muy agresivos cuando discutíamos. Yo era una exagerada, yo era una loca, yo era una dramática, me echaba todo el tiempo en cara el tiempo que pasábamos juntos, entonces me decía como yo tengo tanto trabajo y saco, no sé, un par de horas para estar contigo y tú lo único que quieres hacer es pelear. Pasaba en momentos que en estas discusiones, por ejemplo, ya para irnos a dormir, como que yo me ponía a llorar y a él no le importaba y él me decía como yo sé que tú estás llorando para manipularme, yo sé que ustedes las mujeres usan esa táctica para manipularnos, pero pues así no vas a ganar ninguna discusión, cuando te calmes hablamos, me hacía la ley del hielo y no me hablaba 2 días y, por ejemplo, esa era una parte, digamos, como de esa violencia o ese abuso como emocional y psicológico. Y también había otra parte muy fuerte que descubrí. Yo no soy terapeuta, no tengo cómo diagnosticar ningún tipo de condición ni nada, pero lo que yo creo y lo que después hablándolo con él, él me lo aceptó y es que él es adicto a la pornografía. Constantemente veía pornografía, contenido pornográfico supremamente fuerte y violento y yo incluso diría como misógino, porque de verdad eran unos videos en donde se ejercía mucha violencia contra la mujer, física y sexual. Vi solo 5 minutos de un video y no quise volver a ver eso nunca en mi vida. Además también yo decía como, ¿dónde está la fantasía ahí? O sea, de verdad, ¿cuál es la fantasía? ¿Es la violencia? Como también me di cuenta que pagaba OnlyFans y hablaba con algunas mujeres de las cuentas de OnlyFans y se intercambiaban fotos y estas mujeres, pues estas trabajadoras de OnlyFans o bueno, las usuarias de OnlyFans le mandaban videos. Bienvenidas a un episodio nuevo de La Voz Menguante. Este tema siento que nos toca a la mayoría de mujeres desde distintos lugares, desde distintas perspectivas, con experiencias distintas y sin embargo todas de alguna manera siempre encontramos esa similitud. Siempre nos sentimos conectadas cuando escuchamos las historias de nuestras amigas, de nuestras mamás, de nuestras primas alrededor de este tema del abuso y de las relaciones abusivas. Tal vez muchas veces no sabemos cuáles son esas maneras en las que se da el abuso. Se da de manera sutil, se da de una manera indirecta y cuando no suceden, digamos, experiencias traumáticas como lo que conocemos del trauma, cuando viene desde la sutileza y cuando viene tal vez desde las palabras, desde lo psicológico, ahí se siente diferente, pero también empieza a ser igualmente doloroso. De esto nos va a hablar nuestra invitada, este tipo de relaciones. Y la historia de hoy es muy linda porque hay una resolución y hay una transformación. Sí, es una mujer que hoy tenemos, es demasiado valiente, además es supremamente inteligente, yo la admiro demasiado, es hermosa en todos los sentidos y además, como tú decías, admiro mucho la fuerza que tiene. Y ella durante 4 años estuvo en una relación marcada por el abuso, violencia psicológica y fue ella misma quien tuvo la iniciativa de hablar. Cuando sentí yo su historia, me dio en verdad muchísima ira, muchísimo dolor, también por el cariño que le tengo. En lo que ella nos fue contando reconocí las señales del abuso narcisista. Sin embargo, lo que hoy más me llena es la esperanza de ver en el lugar en el que ella está, cómo ha crecido emocional, personal y profesionalmente. Y me siento muy orgullosa de ella y de su capacidad de sanar. Ella nos pidió mantener su identidad en el anonimato y lo hacemos con total respeto porque este es ante todo un espacio seguro para las mujeres y porque más allá de su nombre y su cara y todo, es su historia de transformación la que queremos traer y compartir hoy con ustedes. Entonces, bienvenida. Muchísimas gracias, Diani, Cami, gracias por este espacio, gracias por darme la oportunidad de compartir mi historia con sus oyentes. Cuéntanos cómo comenzó esta relación, cuéntanos un poco el contexto y cuáles fueron esos primeros signos de abuso o red flags que uno llama banderas rojas que uno inicialmente deja pasar porque sí, porque uno piensa que no, tal vez no es tan grave, porque uno tiende a minimizar. Bueno, para darles un poco de contexto a todos, esta persona y yo nos conocimos en la universidad durante mi pregrado. Él era mi monitor, él es 5 años mayor que yo y en ese momento pues fue una relación así muy monitor-estudiante. Lo único que pasó fue que nos agregamos a Facebook y después perdimos el contacto y como no sé qué habrán sido por ahí unos 6 años después, a mí por mi trabajo me trasladaron a otro país
Y en esa época pues estaba este tema de Facebook que podías poner que te habías mudado a otro país. Entonces yo actualicé, digamos, el lugar en donde estaba y él me contactó, me comentó ese post y entonces ahí empezamos a hablar. Los dos estábamos muy recién llegados a este país, entonces no teníamos tantos amigos. La ventaja que él tenía es que él tenía su familia allá también. Entonces, digamos, para mí eso fue muy positivo al principio porque pues todos ellos son colombianos, entonces pues era muy lindo como compartir tradiciones, sobre todo cuando uno está recién llegado a un país que no conoce a nadie. Ellos pues me abrieron las puertas de su casa, entonces como que me sentí muy acogida, nos volvimos muy buenos amigos y con el tiempo empezamos a salir y pues eventualmente ya nos volvimos novios. Entonces, contestando a tu segunda pregunta, digamos, de cómo se fue dando como esta otra parte ya no tan chévere de la relación y esas primeras como red flags que empecé a notar, es que cuando él me contaba de su pasado, cuando él me contaba de sus exnovias, siempre las ponía como de una forma las llamaba locas, dramáticas, las ponía como que ellas eran el problema y él era la víctima. También otras cosas que empecé a darme cuenta con los primeros desacuerdos que tuvimos es que tenía reacciones muy fuertes, como por ejemplo tiraba cosas al piso o golpeaba cosas, o por ejemplo si íbamos caminando por la calle podía salir, o sea, no corriendo, pero caminaba rápido y me dejaba ahí, como que, o me hacía la ley del hielo, que después aprendí pues que era la ley del hielo y era que no me hablaba y cosas así, ¿no? Y otro punto también muy importante es que nunca ofrecía disculpas, digamos, para él decir perdón, oye, me equivoqué, ven, hablemos, era muy difícil, creo que lo hizo una o dos veces en toda la relación, entonces sí, esas fueron como esas primeras señales de alerta. Una de las, como el modus operandi de los narcisistas es un poco esa iniciar con un love bombing que llaman, como que al principio todo lo pintan color de rosa, al principio se muestran como la pareja perfecta, tiene los mismos gustos, tiene, mejor dicho, como que se muestra como tu alma gemela. ¿Tú sentiste que él como que le apuntó a eso? Sí, completamente. Y de hecho fue una de las primeras discusiones que tuvimos ya cuando estábamos en la relación y es que yo sentí que él tuvo un cambio muy grande porque él al principio lo que tú decías era salgamos, veámonos, ven a mi casa con mi familia, el detalle, sí, todo este tema y por ejemplo, digamos, él empezó como a estar muy interesado como en mis hobbies, en lo que a mí me gustaba, entonces eso fue muy chévere y eso duró, digamos, como cuando estábamos saliendo y ya yo siento que una vez ya nos cuadramos, como que ahí fue el cambio. Y entonces, claro, yo empecé a levantar la mano, a decir, oye, mira, te siento raro, antes pasaba esto o lo otro. Y él siempre era muy como a minimizarlo y como incluso a negarlo, ¿no? Como empezó como me hacía cuestionar mucho como la realidad de las cosas, ¿no? Que es lo que llamamos gaslighting. Entonces, digamos, yo me estaba imaginando cosas o era muy dramática o era muy exagerada o no me aguantaba los chistes. Digamos, ya cuando él empezó, por ejemplo, un poco a ponerse más agresivo o sea, pasivo-agresivo, entonces él me decía como, o sea, se burlaba de como de pronto si me veía como algo que yo tenía puesto y no le gustaba, me lo decía, o si de pronto algún día salía sin maquillaje, como que también hacía el chistecito, y cuando yo le reclamaba me decía como, ay, pero no te aguantas nada, no te aguantas un chiste. Uno de los picos de abuso más grandes de la relación es que también hubo mucho abuso sexual en muchos sentidos. O sea, primero en el sentido de que cuando nos cuadramos, digamos, yo todavía no me sentía lista para acostarme con él. Entonces él empezó como a jugar un poco el tema de manipulación, ¿no? Entonces me hacía sentir mal porque, digamos, no sé, nos dábamos besos y las cosas empezaban como a escalar y yo lo frenaba, como que decía, no, hasta aquí me siento bien y él como que no respetó, no, nunca respetó eso, como que siempre me intentaba como forzar a que, o como empujar a que siguiéramos. E incluso la primera vez que tuvimos relaciones sexuales, yo le dije ese día, no estoy lista, y él igual, pues, o sea, él no paró. Y yo
en ese momento no sentía que eso fuera abuso porque, digamos, era como mi novio y no fue violento, o sea, no fue, físicamente no fue violento, no fue como que me pegara, lo que Claro. uno siempre se imagina como cuando de pronto pensamos en violación, ¿no? Entonces uno siempre se imagina pues que va a ser la escena súper violenta en la cual te van a pegar, te van a amarrar o algo. En realidad no fue así, pero sí por medio de palabras y como diciéndome como no, dale, como insistiendo, 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 pues eventualmente cedí, incluso cuando le dije varias veces que no me sentía lista y pasó. Y lo que pasó también después es que, digamos, las primeras veces usamos condón para estar juntos y en algún momento como que ya hablamos como de, bueno, pues ya somos una pareja monógama, como que de pronto queremos como dejar el condón y hubo una conversación en la cual pues hablamos como de nuestro estado de salud, yo confiaba en él, entonces yo no le pedí exámenes, yo tampoco llevé exámenes, digamos, yo sabía que estaba bien porque pues anualmente yo voy al ginecólogo y trato de hacerme los exámenes y de estar muy pendiente de esos temas, sobre todo, digamos, porque hay una fuerte posibilidad, digamos, de contagio. Y él también me dijo lo mismo, él me dijo que él estaba bien, que todo estaba perfecto. Entonces empezamos a tener relaciones sexuales sin condón y así pasamos como un mes y medio y eventualmente yo una noche me acuerdo que me empecé a sentir súper mal, como que sentí que me estaba dando una gripa terrible y esa noche no pude dormir, tenía escalofríos, tenía fiebre, temblaba y yo en mi cabeza todo el tiempo pensaba como me va a dar una gripa, me va a dar una gripa tenaz, me va a dar una gripa tenaz, hasta que uno de los síntomas que ocurrió unos días después de esta noche fue que me salió una llaga en la vulva. A mí nunca me había pasado eso y entonces yo la verdad en ese momento en mi ignorancia e inocencia pensé que había sido de pronto con el roce de la bicicleta, porque yo allá me movía mucho en Mm, bicicleta y dije, me quemé y pues me salió esto. Y cuando le conté, le dije como, mira, me mm, pasó esto, creo que voy a ir al médico. Él se puso súper mal, se puso súper serio y me dijo como, mm, ay, es que algo que no te he contado y es mm. que yo tengo herpes genital. Y entonces como que yo ahí le dije como, ¿por qué no me habías dicho? Como que esto lo hablamos antes, como que los dos nos hicimos la pregunta y él me dijo como, no, sí, pues es que no te dije nada porque yo sabía que si te decía, pues de pronto me ibas a terminar y pues además yo he estado así con todas las personas con las que he estado antes y siempre han salido las cosas bien, nunca he contagiado a nadie. Ese fue otro caso de abuso y eso, digamos, dio pie a que el abuso se intensificara porque cuando a mí me confirman en el médico que efectivamente pues tengo herpes genital por todos los paradigmas que tenemos alrededor de las infecciones o las enfermedades de transmisión sexual, como que a mí el autoestima se me fue al piso, me sentía terrible, además también me daba mucha vergüenza, mucha culpa, como que no era capaz de decirle a nadie, entonces también me aislé mucho en mi problema, en mi tema y le permití muchas cosas porque yo sentía que ya nadie me iba a querer con esto que tenía. Y entonces en mi cabeza fue muy como, o sea, yo me resigné a que tenía que estar con él y que si no era con él, pues no iba a ser con nadie. Y eso dio pie a que, claro, él empezara a aumentar su abuso emocional y psicológico y yo en mi autoestima baja y con el poco valor que tenía en ese momento, pues le permití muchísimas cosas que hoy viéndolo en retrospectiva, pues no son sanas, no son positivas y pues no son las cosas que quiero para mí. ¿Qué tipo de cosas o cómo empezó como a transformarse ese abuso, a incentificarse? Si me nos puedes dar como ejemplos. Empezó a tener como comportamientos muy agresivos. Cuando discutíamos, minimizaba, o sea, cualquier molestia, si yo le decía que me había hecho sentir algo, que se me había hecho sentir mal, algo que él me decía o que hacía. Entonces yo era una exagerada, yo era una loca, yo era una dramática, me echaba todo el tiempo en cara el tiempo que pasábamos juntos, entonces me decía como yo tengo tanto trabajo y saco, no sé, un par de horas para estar contigo y tú lo único que quieres hacer es pelear. Pasaba en momentos que en estas discusiones, por ejemplo, ya para irnos a dormir, como que yo me ponía a llorar y a él no le importaba y él me decía como yo sé que tú estás llorando para manipularme, yo sé que ustedes las mujeres usan esa táctica para manipularnos, pero pues así no vas a ganar ninguna discusión, cuando te calmes hablamos, me hacía la ley del hielo y no me hablaba 2 días y, por ejemplo, esa era una parte, digamos, como de esa violencia o ese abuso como emocional y psicológico. Y también había otra parte muy fuerte que descubrí. Yo no soy terapeuta, no tengo cómo diagnosticar
ningún tipo de condición ni nada, pero lo que yo creo y lo que después hablándolo con él me lo aceptó y es que él es adicto a la pornografía. Constantemente veía pornografía, contenido pornográfico supremamente fuerte y violento y yo incluso diría como misógino, porque de verdad eran unos videos en donde se ejercía mucha violencia contra la mujer, física y sexual. Y solo 5 minutos de un video y no quise volver a ver eso nunca en mi vida. Además también yo decía como, ¿dónde está la fantasía ahí? O sea, de verdad, ¿cuál es la fantasía? ¿Es la violencia? Como es, tú me ves proyectada ahí, como que no entendía y la verdad en ese momento pues estaba tan, como tan lastimada que preferí omitirlo, preferí como dejarlo a un lado. También me di cuenta que pagaba OnlyFans y hablaba con algunas mujeres de las cuentas de OnlyFans y se intercambiaban fotos y estas mujeres, pues estas trabajadoras de OnlyFans o bueno, las usuarias de OnlyFans le mandaban videos, les mandaban fotos. Y tú te dabas cuenta de eso, ¿sí? Sí, sí, claro. O sea, yo me daba cuenta, otra vez lo vi, que estaba viendo un catálogo de trabajadoras sexuales del lugar en el que estábamos, de la ciudad en la que estábamos, y cuando yo me molestaba por estas cosas y le reclamaba, por ejemplo, cuando lo vi que estaba viendo el catálogo y le dije, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? O sea, sí, él me decía que yo era una dramática, que él solo estaba mirando, que era algo que le había mandado un amigo, que él no iba a hacer nada, que no fuera exagerada. Y entonces, cuando a ti todo el tiempo te están diciendo que eres una exagerada, que eres una dramática, y además pues yo en ese momento que estaba súper triste y súper lastimada, y además pues estaba muy sola porque no me atrevía a hablarlo con nadie, pues yo me empecé a creer eso. Entonces yo ya no sabía qué era real y qué no, yo ya no sabía por qué era válido sentirme mal o por qué no, y entonces yo también empecé a guardarme muchas cosas y a no reclamarle, y también eso fue lo que a él le permitió como seguir teniendo estas prácticas abusivas conmigo. Dianis, tú nos estás hablando de narcisistas y a mí me gustaría que hiciéramos la acotación de por qué estamos hablando desde este lugar. Tampoco queremos tildarlo como eso, pero sí hubo un trabajo terapéutico en donde esta palabra aparece, ¿no? Sí, así es, Cami. Y bueno, digamos ahí para dar la otra parte de la historia o contar la otra parte de la historia es cuando esta persona todo el tiempo me dice que yo soy una dramática, que soy una sensible, que estoy loca, que necesito ayuda, bueno, un montón de cosas. Yo de verdad llegué a una terapeuta fantástica por eso, ¿no? Y me acuerdo mucho que la primera sesión con ella ella me dijo como, ¿por qué estás acá? ¿Qué buscas de este espacio? Y yo le dije, mira, es que la verdad siento que me estoy enloqueciendo. O sea, siento que soy una dramática, como que siento que estoy supremamente sensible. Quiero entender qué puedo hacer o qué herramientas puedo como aprender para manejar eso. Y entonces ella me empezó a preguntar, como, ¿por qué lo dices? Cuéntame las situaciones. Después de varias sesiones de escucharme, me dijo como, mira, yo por lo que me cuentas es que estás siendo víctima de abuso emocional y psicológico. Y entonces ella me ponía ejemplos, me dio libros, ahí como que empecé mucho más a empaparme como de este tema. Y en un punto, igual en las sesiones, con todo lo que yo le iba comentando, pues ella muy en su profesionalismo fue la que me dijo, como mira, pues yo no puedo hacer un diagnóstico de esta persona porque no lo conozco, no lo estoy tratando, pero por lo que me cuentas, sus rasgos cuadran mucho con lo que se llamaría un tema de narcisismo, ¿no? Que igual ella me explicaba que todos tenemos un poquito de narcisismo, es un espectro, pero digamos, ya este tipo de personas como con la que estaba yo, pues esos rasgos son muy excesivos, entonces pues entra como en este tema del abuso, de la violencia, de ese, no sé, esa inseguridad que ellos sienten tan grande adentro y entonces sienten que tienen que proyectarla a través de estas personalidades en las cuales pues violentan a otros para sentirse mejor con ellos Claro. mismos, ¿no? Y ahora que nos estabas contando, digamos que los matices de cómo sucede el abuso, de cómo sucede la relación, me parece impresionante cuando cuentas el tema de la parte sexual, porque la parte sexual, digamos que tú dices, claro, no fue una violación como lo que creemos que es una violación, que es que te amarran y te obligan, no, pero igual sucede desde un lugar en donde no hay consentimiento. Y esto sucede en varios momentos en los que nos cuentas la historia, porque también cuando él no te cuenta que él tiene esta enfermedad sexual, eso también es un abuso y ahí no hay consentimiento porque tú no estabas
consciente de lo que él tenía y de lo que esto implicaba para ti, para tu cuerpo. Y ahí es una forma también que donde la palabra que traes, que a mí me encanta tanto porque es tan compleja, de consentimiento, porque al final él puede decir, ella accedió, ahí hubo consentimiento, claro, pero el consentimiento pleno se da cuando estás en pleno conocimiento, primero en plenas facultades, digamos, mentales, emocionales, o sea, ni con trago ni nada de esto. Y segundo, conociendo la situación. Y al ocultarte información, eso también es una forma de abuso y de lesión. Hay incluso en algunos códigos penales de algunos países donde esto se consideraría un tema de lesiones personales, porque al no darte la información completa te está lesionando y te está dañando tu cuerpo. Total, y ese punto que traes a la mesa, Diani, gracias, porque, digamos, ese es uno de los vacíos que aún yo hoy en día tengo, y es, como decía también Cami, como que no es esta violación violenta, como estamos acostumbrados a entender la palabra. Para mí todo ese proceso después y ya, digamos, hoy no estando con él hace ya 4 años también, es como dónde están las consecuencias, digamos, cuáles son esos recursos que tenemos las personas que hemos vivido este tipo de situaciones, quién nos ayuda, ¿sabes? Por ejemplo, algo que me motiva mucho estar acá, y de pronto me estoy adelantando un poco, pero es eso, ¿no? Yo nunca había escuchado que esto le pasara a nadie. No, seguramente sí pasa, pero como hay tanto estigma respecto a las infecciones y enfermedades de transmisión sexual, yo creo que no se habla, ¿no? Yo creo que hay mucha vergüenza y mucha culpa porque a mí me pasó. Yo tenía mucha pena de contarle a mis amigos, de contarle a mi hermana, de contarle a mi familia sobre esto. Y por eso, digamos, en el momento en el que pasó y que de pronto alguien me pudo haber dado las herramientas, pues me sentía muy asustada como para levantar la mano y decir, oigan, a mí me pasó esto. Y además siento que esto también se enmarca en esto del narcisismo y de una persona narcisista, porque esa persona como que te aleja de tu lugar seguro, ¿no? Y de tu entorno y de tu familia, de tus amigos, de todo lo que te hace sentir segura. Y siento que de alguna manera con esto, con todas estas cosas, él te hace llegar a ese lugar, ¿no? El lugar seguro es con él, pero él es quien me está dañando y él es el que me está haciendo hacer esto, pero ahora estoy enlazada a él por otra cosa también. Totalmente, totalmente. Y aquí quería yo hacerte una pregunta, y es que eso se suele caer mucho en el error, y tal vez yo de pronto también en algún momento de la vida lo he hecho, de pensar cuando uno escucha este tipo de historias de, bueno, pero si le hizo eso a ella, ¿por qué no salía de ahí? O no, a mí me hacen eso y yo a la primera y yo ya me voy corriendo. Bueno, esto que además de ser una forma de revictimización, es un desconocimiento total de la situación de la persona que en este momento está bajo el abuso. ¿Cómo crees que fue esto en tu caso? O sea, de pronto tú misma te preguntabas por qué estoy aquí, o realmente ignorabas totalmente que estabas bajo el abuso, o cómo lo puedes tú describir si alguien te preguntara por qué no saliste de ahí, que no quiero sin llegar a la revictimización, pero cómo estabas emocionalmente en ese momento. Es una excelente pregunta porque creo que ninguna mujer cree que le va a pasar algo así. También creo que cada vez afortunadamente se ha hablado más de este tema en redes, en podcasts, en libros, y entonces eso ha permitido tener una mayor conciencia y sensibilidad del tema. Creo que cuando yo empecé a ver estas red flags iniciales antes de que pasara lo de el herpes, yo creo que no sé si lo hace inconsciente o conscientemente, pero pues el abuso empieza como algo muy sutil, como decías tú, Diani, o sea, te dice cosas como que, por ejemplo, te cuenta historias de sus exnovias y te dice que están locas, y entonces como que eso, yo me acuerdo que a mí eso me hacía como que me dolía el estómago o sentía como algo en el estómago, pero tampoco es tan grave, o sea, no es un golpe, o sea, como que son temas demasiado grises que de pronto hoy en este nivel, digamos, ya después de todo lo que me ha pasado y de mi experiencia, ya hoy para mí sí es una bandera roja clarísima, pero en ese momento no lo era. Creo que también siempre he estado como muy normalizado, y menos mal ya no tanto, o ya no,
como eso, ¿no? Como que la mujer era la loca, como que estamos acostumbradas a que los hombres hablen así. Tenía amigos que también lo hacían. Es algo que estaba muy normalizado. Entonces, Sí, totalmente. como que, Y por nosotras también a veces lo hacemos y no nos hemos dado exacto, cuenta. exacto. Entonces, bueno, entonces después era como, no, pues estábamos peleando y se fue y me dejó tirada. Ok, sí, me molestó, pero entonces después él me dice, ay, pero no es tan grave porque igual no es como que tú, o sea, o sea, no estabas en peligro, o como que lo empieza a minimizar. Y después si tiro algo al piso, es como, bueno, pero es algo ajeno, o sea, eso es un objeto, no eres tú, ¿sabes? Entonces como que uno empieza a racionalizar esas cosas indebidamente y a normalizarlas. Y uno cree que porque no te están pegando, porque no te están diciendo o sea, no te están insultando, entonces, pues no es tan grave. Y algo que, pues, que pasó fue que con el tema del herpes, pues yo, y como les decía, yo estaba súper resignada que si no era con él, pues ya nadie más me iba a querer. Entonces, como que eso también le dio a él mucho campo para hacer muchas cosas que yo creo que en otro momento de mi vida, pues me hubiesen hecho salir corriendo. Entonces, creo que uno al principio como que hay muchas cosas que están normalizadas y como que son un espectro muy gris y ya después a medida que esta persona o que el abusador empieza a hacerte sentir menos, a hacerte sentir que no estás bien, hacerte dudar de ti misma, de tu intuición, de tu criterio, de todo, pues ya llega un punto en el que uno ya, o sea, a mí me pasaba, como que yo ya no sabía si lo que yo estaba pensando era real o no, si lo que yo estaba sintiendo era válido o no, estaba muy desconectada de mí y pues mucho de mi criterio y como de las decisiones que tomaban estaban muy ligadas a él, ¿no? Entonces, creo que por eso no me iba y a mí mi terapeuta me decía algo cuando estábamos trabajando juntas, que cuando me lo dijo me voló la cabeza, es verdad. Y es que yo era como el caballo, a los caballos les ponen una estaca y los amarran a esa estaca cuando son chiquitos para, digamos, mantenerlos ahí parados, que no se vayan. Y cuando el caballo ya crece, pues el caballo tendría como toda la fuerza para salir corriendo y llevarse la estaca con la cuerda, ¿no? Y ella me decía que yo era un poco ese caballo, ¿no? Que yo misma me había clavado esa estaca con la cuerda y que yo estaba ahí en este espacio, a pesar de que todo mi cuerpo, mi mente, toda mi esencia me gritaba que ahí no era. Yo estaba empecinada en que ahí sí era porque yo creía que ya habiéndome contagiado de herpes, pues nadie me iba a querer, ¿no? Y fue con ella que hicimos todo ese trabajo que duró yo creo que alrededor por ahí de unos 8 o 10 meses, en el que ella primero pues me muestra las cosas, me hace darme cuenta de que en realidad pues sí había una situación de abuso muy fuerte y con ella construyo un plan para pues salirme de esa relación. Y es que tú también estabas en un lugar vulnerable porque estabas de posición migrante, o sea, tú no estabas en tu país de origen y él era la persona que tenías ahí como apoyo, como familia o como lo que sea que se pudo convertir en ese momento. Y aparte de eso suceden todas estas cosas y muchas veces pasa que cuando pasa como tan sutilmente, esto que hemos hablado mucho de la sutileza, del abuso, del silencio, de la manipulación, que sin embargo, aunque haya silencio, está pasando, eh, te lleva como a estar muy de cerca, ¿no? Y cuando estamos tan cerca de algo, muchas veces no lo vemos con otra perspectiva. ¿En qué momento empiezas terapia? O sea, ¿en qué momento tomas la decisión de apoyarte en alguien más? Sí, entonces, yo empiezo terapia porque yo sentía que me estaba enloqueciendo, ¿no? Como esta persona todo el tiempo me decía que yo era una dramática, que era una loca, que era súper sensible, como que yo ni siquiera fui a terapia pensando cómo salir de esta relación, ni necesito apoyo por el tema del herpes porque pues me tiene muy mal. Yo llegué pensando era que me estaba enloqueciendo. Entonces, me acuerdo que le pregunté a mis amigas que sí, me podían recomendar un terapeuta y llegué a esta persona que le tengo un cariño y un agradecimiento gigante. Y lo que les digo, o sea, la primera sesión fue eso, o sea, ella me preguntó como, ¿por qué vienes? ¿Qué buscas de este espacio? Y yo lo que le dije es, creo que me estoy enloqueciendo, creo que soy una sensible, que no me aguanto nada.
Y entonces ella me empezó a decir, ¿por qué dices eso? Entonces yo le empecé a contar como todas las historias, le empecé a contar pues las anécdotas. eh, y ella me dijo como, no, lo que está pasando es que estás en una relación de mucho abuso emocional y psicológico. Y para mí eso era, o sea, cuando ella me dijo eso, como que yo hasta ni le creí, como que fue como, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, y bueno, como que esto fue un proceso total, como de, yo creo que entre 8 y 10 meses. Esto fue como a finales del 2019 que yo empecé mi terapia. em, y pues fue muy interesante porque en marzo del 2020 pues llega pandemia, nos encierran a todos, yo estaba viviendo con esta persona y yo creo que eso ayudó mucho al proceso. Primero porque el abuso se empezó a intensificar, entonces digamos ya el abuso verbal era muy fuerte, o sea, en un momento ya me decía bruta. Y después era como que hacía como si nada o decía que otra vez yo era una exagerada, que así también se trataban los papás y que para él eso era normal, que era un chiste. Había mucho abuso sexual, digamos, como en términos de estarme presionando constantemente para tener relaciones sexuales con él. También empecé a notar que era supremamente machista por mi trabajo en esa época. Pues yo tuve que trabajar un montón, se intensificó mucho el trabajo. A él le pasó al contrario. Por su trabajo, digamos, pudo como tener más tiempo libre durante pandemia y él igual pretendía que yo no solo trabajara más o menos 12 horas al día, sino que también tenía que cocinar, tenía que hacer todas las labores de la casa. Cuando le dije en una conversación que yo quería hacer mi maestría, me empezó a cuestionar de que entonces eso dónde dejaba los planes de los hijos, que él no quería que una niñera criara a nuestros hijos y que él no los iba a criar porque eso era el rol de la mujer. Sí, y entonces digamos que fue tanto, o sea, fue tan intenso, digamos, como de marzo que nos encerraron hasta, hasta yo creo que agosto, que yo ahí fue cuando tomé la decisión y en esa época pues también busqué a mi jefe. Le conté un poco lo que estaba pasando, le dije también que por otras razones familiares y personales quería, y profesionales también, quería ya regresar a Colombia. Y pues nada, empecé a aplicar a trabajos dentro de la misma compañía eventualmente y afortunadamente me salió un trabajo. Y en octubre volví a Colombia. En octubre del 2020 volví a Colombia y bueno, eso para mí fue como quitarme una tonelada encima, como que pasar de estar con él 24/7 en este ritmo, en esta dinámica, a estar otra vez en mi casa, en mi país, con mi familia, con mis amigos. De verdad que me ayudó muchísimo también como para tomar mucha fuerza y terminar la relación, ¿no? Acá hay algo que no he dicho, que también le daba mucho como peso o como que me hacía que me costara salirme, era que estábamos comprometidos. Entonces, claro, para mí eso era súper difícil porque de alguna forma, pues, uno de mis sueños y una de mis metas, pues, era casarme y es casarme. Entonces, sentir como que tenía ya como un compromiso y tener que deshacerlo y como soltar ese sueño, soltar esa meta también fue muy difícil, pero bueno, eventualmente, como les decía, ya sentí tanta paz, tanta tranquilidad de estar como fuera de ese espacio en el que estaba antes, que la decisión fue terminar con él. La decisión fue terminar con él, incluso al principio le pedí un tiempo y él al mes me dijo como necesito una decisión ya y le dije como mira, yo no estoy segura, y me dijo, no me importa, necesito una decisión ya. Y le dije, como, bueno, pues si me toca decidir ya es no. Y así quedaron las cosas. Y lo interesante, también ahí como ya para cerrar un poco el tema de cómo se acabaron las cosas, es, por ejemplo, incluso después de todo este tiempo, en estos 4 años, digamos, desde que terminamos, me han buscado dos mujeres desconocidas, digamos que han estado en, no sé si en relaciones o salido con él, y también han vivido mucha de esa violencia sexual y emocional. Entonces, como que llegan preguntándome como si esto me pasó a mí también, que si él siempre ha sido así, que si nosotros seguimos juntos o no, porque creo que tampoco él ha sido muy claro, no sé, no tengo ni idea, o sea, esto es solo por lo que ellas me cuentan, pero esto me hace como concluir o entender que, digamos, sigue con esos mismos patrones de comportamiento y sigue tratando
pues muy mal a las mujeres, ¿no? Me estaba imaginando un poco como una línea de tiempo cuando nos cuentas el cierre y cómo buscaste la ayuda de una terapeuta, que la buscas porque quieres resolver lo que él te estaba diciendo que tú eras, ¿no? Como, ay, no, es que tú eres una exagerada, entonces tú tal. Y tú le dices a ella, es que yo siento que yo soy así, como que ya te lo estabas creyendo, pero igual la vida de alguna manera como que te lleva a las respuestas y te lleva a las personas a las que necesitas. Y es súper bonito cómo llegas a tu lugar seguro, a tu tierra madre, con las personas que te hacen sentir bien. Y ahí es donde dices, ya, lo miro desde otro lugar y es como, no quiero esto más. Y me encanta cómo lo relataste y qué bien que lo pudiste hacer. Y aquí ya la respuesta, la pregunta de la razón de ser de nuestro podcast, y es que todas estas experiencias de algún modo nos transforman y nos llevan a un despertar. ¿Qué es lo que más te enseñó esta experiencia y quién eres tú hoy desde lo que te dejó esta experiencia y desde cómo te transformó? Bueno, creo que me dejó muchísimas enseñanzas esta experiencia. La primera es que me enseñó a amarme incondicionalmente, con mis errores, con, digamos, este tema del herpes, que hoy en día lo abrazo y lo veo como un gran maestro. Creo que también me enseñó mucho a confiar en mí misma, en mi intuición, en mi cuerpo, a conectarme más conmigo, a escuchar esas señales que vienen, como se dice coloquialmente, de la barriga, como que de verdad cuando sentimos esos vacíos son alertas del cuerpo, es el cuerpo levantando la mano. Em, Me mostró también que las cosas que nos pasan no nos definen, los errores que cometemos, y sí, las situaciones en general que pasamos no nos definen, y que al final todo es aprendizaje. Creo que también me ayudó mucho en mi capacidad para poner límites. Igual es un tema que a mí me cuesta mucho decir que no, y poner límites me cuesta mucho, pero creo que con el tiempo y con la ayuda de mi terapeuta y de mis amigos y de mi familia, como que he empezado como a fortalecer un poco más ese músculo. También descubrí que puedo ser muy fuerte y resiliente cuando quiero, cuando lo necesito, y también aprendí que este camino se trata de los ángeles que nos acompañan. Entonces, Qué hermoso, ¿cómo así? es, es como yo, o sea, digamos, lo que me pasó duró lo que duró porque yo me quedé callada, porque me daba pena, porque sentía vergüenza, porque estaba muy aislada. Y algo que aprendí con esta experiencia es que levantar la mano, pedir ayuda, contarle a las personas, puede ser un amigo, puede ser una persona de tu familia, puede ser un terapeuta, si eres religioso, con algún miembro de tu comunidad religiosa, donde te sientas bien, que puedes hablar, porque cuando hablamos, primero, rompemos ese aislamiento que favorece tanto a los abusadores. Segundo, nos pueden dar más herramientas y más claridad sobre lo que podemos hacer y nuestras opciones. Y tercero, nos pueden ayudar a salir de los lugares en los que estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no hubiese sido por mi terapeuta, no me hubiese dado cuenta de lo que me estaba pasando. Si no hubiese sido por mis amigos y mi familia y mi actual pareja, como que seguiría pensando que de pronto esto sí me define y que el herpes me quita de alguna forma el valor, o lo que me pasó me quita valor, y al contrario, todos ellos me han dado mucha fortaleza y apoyo para entender que esto no me define. Y tres, por ejemplo, mi jefe, que también es una gran amiga, ella fue la que me ayudó también a salir de ahí de una forma en la que no representara, digamos, un riesgo profesional o un riesgo a mi vida y a mis otras metas, ¿no? Entonces, creo que son todos esos ángeles los que nos permiten como de verdad seguir caminando cuando nos sentimos tan bajitos, tan dolidos. Entonces, de verdad que a mí al final lo único que lo que más rescato, no lo único, pero lo que más rescato de este proceso es el agradecimiento por esa red de apoyo que tuve y que tengo, y lo afortunada que soy en ese sentido, porque fue por ellos que hoy estoy acá y hoy puedo estar contando mi historia. Qué hermosa reflexión, en verdad, de admirar total. Que además siento que sí, pues uno no sabe si a este tipo de personas
uno podría llamarle maestros, nunca yo estaría al lado de llamarles maestros, pero sí a las experiencias y como tú dices, no estarías hoy tan segura de ti misma y de saber, tal vez esto a uno le enseña, no sé tanto si lo que quiere, pero sí lo que no quiere y lo que no debe permitir en su vida. Entonces, ¿Qué Exacto. le dirías a una mujer que esté pasando por algo así, que se encuentre como en una relación de cerca? Creo que una de las razones también por las que estoy haciendo este podcast y que estoy contando mi historia es porque me hubiese gustado escuchar un caso parecido al mío con el cual sentirme relacionada y sentirme identificada. Creo que es importante tener esos elementos cuando uno está en esas situaciones y a esas mujeres que de pronto están pasando por algo similar. Les diría primero que no están solas, que busquen ayuda, que siempre, siempre, siempre hay alguien que las va a ayudar. Hay muchas personas que las quieren y que no quieren verlas pasar por estos temas. Entonces, estoy segura de que va a haber una mano para salir porque sé lo difícil que es salir. También que nada de lo que nos pasa nos define y de que si en este momento sienten que lo que están viviendo de alguna forma va a marcar la capacidad que después tengan de amar a otras personas o de vivir su sexualidad plenamente o de ser quien quieran ser, no es así. Al final, por ejemplo, a mí me gusta mucho contar esta historia porque le quitó mucho, como yo veía a mi herpes como un gran monstruo para mi vida. Y me acuerdo que cuando empecé a salir con mi actual pareja, pues yo tenía mucho miedo porque yo decía, ¿cómo le voy a decir? Y no me va a querer y se va a ir y bueno. Entonces, me acuerdo que estábamos en un bar y estábamos sentados y él hizo un chiste con herpes, o sea, con otra cosa no relacionada y lo dijo. Y entonces yo como que yo me puse seria y él me dijo como, ¿qué pasó? Y yo le dije como, oye, no bromes con cosas de herpes. Entonces me dijo como, ¿por qué? O sea, al final, pues es algo muy normal. Y entonces yo le dije como, mira, pues hay algo que te quiero contar y es que yo tengo herpes genital. Y él me dijo como, el herpes es como la gripa sexual, o sea, como que mucha gente la tiene y es cero rollo. Y eso para mí fue como que me voló la cabeza, porque yo pensé que, como les decía, esto iba a ser como algo que iba a generar rechazo y al contrario, para él fue algo como muy natural y lo que me dijo y lo que hicimos al final fue ir al médico, como investigar, explorar y vivimos nuestra sexualidad común y corriente con las precauciones para que los dos estemos seguros, pero, o sea, les digo que mi experiencia ha sido muy positiva y me he podido disfrutar mi sexualidad plenamente, ¿no? Y esto no ha sido ninguna limitante, entonces creo que también ese sería un mensaje que le daría a las personas que de pronto estén pasando por esto. suena maravillosa en verdad. Escucharte es maravilloso y desde siempre lo he pensado. Gracias por estar acá, gracias por abrir tu corazón y por confiar en este espacio que en verdad valoramos muchísimo tu presencia y que abras también tu voz para otras mujeres. Sí, me encanta que podamos cerrar con este mensaje, hablándole a esas mujeres que están viviendo esto, algo parecido, que no, que se puede, que no es el final y que busquen esos angelitos. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y por compartirnos tu historia.